sorprende la cantidad de gente. Habrán notado que el título Clínica y lucha de clases no especifica qué clínica, de qué abordaje, si psicoanalítico, psicoterapéutico, psicológico, de cuál, no lo especifica porque no voy a tratar de ceñirme al psicoanálisis, sino de que lo pensemos, este problema, de manera un poco más transversal al campo psi, vamos a decir. Y me interesa que lo pensemos a partir de algunas problemáticas que, a mi modo de ver, ocurren en la práctica clínica, en la medida en que en el padecimiento de nuestros consultantes intervienen factores relacionados con el sistema de producción, me refiero al capitalismo, y las condiciones materiales de existencia, ¿no? Con el sistema de producción me refiero a esta división entre dueños de los medios de producción y gente que vendemos nuestra fuerza de trabajo o la existencia de la clase trabajadora y una clase dominante. Para esto, para plantear el problema, como lo estuve tratando de elaborar o de abordar, voy a citar a un autor que se lee más bien poco en el ámbito psi, me parece que ha caído bastante en desuso en las facultades de psicología, salvo un concepto de su obra que se elevó a como si fuera el más importante o lo más relevante que produjo, que es Zona de Desarrollo Próximo. Me refiero a Lev Vygotsky, un autor ruso, que la zona de desarrollo próximo, les decía, quedó como su concepto principal y dejando un poquito de lado toda la base ideológica marxista que tenía, como bueno, una versión bastante lavada de Vygotsky se suele enseñar en las facultades. El texto que voy a citar se llama La transformación socialista del hombre, que es un artículo que lo pueden encontrar en un libro que se llama El significado histórico de la crisis de la psicología. Un libro que se publicó hace creo que 2 años en una traducción íntegra del texto porque había sido censurado. O sea, todas las traducciones que había anteriores les habían birlado un capítulo. Y bueno, ahora un capítulo importante se restituyó y se tradujo esta versión completa, donde está este artículo al final, donde Vygotsky plantea, en sintonía con Marx y con Engels, que la división en clases, un producto del sistema capitalista, en el cual, como les decía, hay dueños de los medios de producción y gente que vende su fuerza de trabajo, produce un desarrollo desigual en las personas. Es decir, no todo el mundo tiene las mismas condiciones materiales para poder dedicarse a estudiar, a las artes, al ejercicio, a la exploración sexual, mientras que hay un sector que sí lo puede hacer. Acá está la desigualdad que plantea Vygotsky en el desarrollo de las potencialidades humanas. Y para esto también voy a citar a otro autor que se llama Jean Nicolas, Jean Nicolás, no sé cómo se pronuncia, que era un militante trotskista y activista del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria en Francia en los 70, y en los 70 publica este libro que se llama La cuestión homosexual. Un libro que también lo recomiendo mucho. Hay un debate muy interesante que él plantea con las teorías incipientes en ese momento de Deleuze y Guattari, del antiedipo, del deseo como producción. Está debatiendo un poco esa idea, y ahora voy a hablar un poquito de eso. Ahí en ese texto, refiriéndose a esta desigualdad, lo que dice es: una de las condiciones previas para una auténtica liberación sexual pasa por el derrocamiento de las relaciones de producción capitalista y por una masiva reducción del tiempo de trabajo. Otro fundamento material de una auténtica liberación sexual es la posibilidad de un control de la natalidad. 1970 esto. Así es como el cuerpo, liberado de un trabajo largo y penoso y del peso de una maternidad no deseada, podrá entregarse verdaderamente al placer. Fíjense, a mí lo que me surge como pregunta a partir de leer esto es posible para todos fugar de la cis heteronorma? Explorar el género, la sexualidad, como decía antes, las artes, los estudios, el ejercicio, otras prácticas sexuales, si no hay mínimamente una reducción de la jornada laboral? O sea, mínimamente, como para empezar a hablar, digo. ¿Para quiénes es una posibilidad fugar de la norma, por ejemplo? Dedicarse a transicionar, a poder preguntarse por su deseo, ¿qué quiero? ¿Qué soy? ¿Quién soy?
¿Qué me gusta? Traigo esto para que veamos un poco las consecuencias de la desigualdad de clases, porque yo soy psicoanalista, por ejemplo. Pienso a la clínica como una clínica del deseo. Entonces, intento que el trabajo clínico a partir de un síntoma lleve a una posición deseante. No quiero decir que las condiciones materiales de existencia son totalmente determinantes, pero sí son un condicionante para lo que se puede, para otras, digamos, otras vías posibles del deseo. Volviendo a Vygotsky, lo que él proponía era que para modificar la conciencia y la conducta, la intervención debía estar en la transformación del sistema capitalista, es decir, no sobre la conciencia y sobre la conducta directamente, sino sobre las condiciones materiales de existencia, sobre el sistema de producción. Es decir, propone que este sistema está agotado y poder generar las condiciones para un nuevo sistema. Entonces, si cada abordaje psi tiene su objeto de intervención, o sea, como psicólogos o como profesionales de la salud mental, desde nuestro marco teórico, no intervenimos sobre el mismo objeto, ¿no? Objeto me refiero al concepto, ¿no? Quienes trabajan con la conducta intervienen sobre la conducta, quienes trabajan con lo cognitivo trabajarán con la cognición o con la mente, quienes serán lacanianes trabajarán sobre el sujeto, o sea, el asunto, el tema, quienes serán psicoanalistas freudianes trabajarán sobre el aparato psíquico o el psiquismo, o sea, cada uno tendrá su objeto de intervención. Lo que Vygotsky plantea es que una psicología, para ser emancipadora, o una psicología de la liberación, lo que tiene que hacer es intervenir sobre el sistema que produce esta desigualdad. No sobre la conducta, la cognición o el sujeto entendido en relación a una persona, o sea, a un individuo. Me surge la pregunta, entonces, ¿nos compete como analistas o como profesionales de la salud mental o como psicólogos cuestionar las condiciones de vida en el sistema capitalista? O sea, ¿es asunto nuestro que nuestras teorías, nuestros modelos de intervención tomen en cuenta estas condiciones estructurales? Hay algo que se suele decir bastante, que incluso yo lo he pensado en un momento, a partir de esto lo puedo pensar de otra manera, que es que nuestra práctica clínica puede ser o es emancipadora, o que puede ser subversiva. Una práctica de resistencia. No sé si lo han escuchado alguna vez planteado en estos términos. Lo que yo les voy a proponer, yendo al punto que quiero tratar hoy, es que ni la psicología, ni el psicoanálisis, ni la psicoterapia son emancipadores ni revolucionarios, ya que la emancipación o la revolución no son individuales, o no son de un pequeño grupo, ¿no? Pensando en terapia de grupo, supónganse. Lo que no excluye, y esto me parece importante destacarlo, que podamos tener una posición anticapitalista en la clínica que nos permita no naturalizar los efectos del sistema de producción y de todo lo que implica para la subjetividad, pero la emancipación no es un proceso individual, al menos a mi modo de ver, no es un proceso individual, sino colectivo. Entonces, ¿cuáles son los alcances y los límites de lo que podemos hacer como terapeutas, psicólogos, psicoanalistas? Me parece que por el lado de lo que permitiría una terapia, en el mejor de los casos, es habilitar un cambio de posición subjetiva respecto de un malestar, sí, posibilidades de resistencia, de líneas de fuga, si lo pensamos más como del psicotarí en el esquizoanálisis, pero sin embargo no termina de modificar las condiciones estructurales de desigualdad. Entonces, una clínica, en todo caso, para ser emancipatoria, requeriría alinearse con una ideología de transformación global que ataque el capitalismo, el patriarcado, la colonialidad y todas las formas de dominación y explotación. Que eso era un poco lo que proponía Vygotsky. Ese libro, el significado histórico de la crisis de la psicología, es muy interesante porque es de la década del 20, o sea, de hace 100 años, pero plantea un nivel de debate entre corrientes, porque ahí estaba Pavlov, por ejemplo, el conductismo, estaba Freud, de hecho, Vygotsky tradujo al ruso Más allá del principio del placer. Entonces hay un debate entre corrientes, y es lo que Vygotsky plantea, bueno, sí, está todo este debate relativo a cuál es mejor, pero ¿al servicio de qué están estas? O sea, ¿cómo entra la cuestión política, la ideología? O sea, ¿en función de qué mundo, ¿no? ¿De qué mundo se espera o se quiere? En el psicoanálisis hay una cuestión que es, bueno, podríamos decir, si tomamos esta posición sería que la persona que nos consulta tome conciencia de clase, por
ejemplo, de su lugar en un sistema y que pueda hacer las cosas necesarias para transformarlo. De nuevo, no individualmente. Con el psicoanálisis se me armó un problema ahí porque el psicoanálisis, si soy lacaniana, no dirijo al paciente, sino que dirijo una cura. Entonces, llevar lo que tenga conciencia de clase para que transforme sus condiciones, bueno, tal vez sería dirigir al paciente. Me parece que en todo caso que alguien tome conciencia de su lugar, por ejemplo, también en el sistema cis heteronormativo, y los modos en que la norma y los mandatos han intervenido sobre su subjetividad, bueno, tal vez sea una consecuencia del trabajo, pero no algo que se busque como objetivo en sí mismo. Pero antes de terminar, bueno, tenemos un ratito, me interesa que después podamos charlar un poco. Me parece que hay que atacar un prejuicio que también noto que es transversal a las distintas terapias, no es solo de los psicoanalistas, no es solo de los psicólogos, tal vez sea más extensivo a la sociedad o a un sentido común, que es que no hay nada que hacer, que el capitalismo es inevitable. De hecho, Mark Fisher lo decía como: es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Que con el patriarcado no pasa lo mismo. No, han leído, se va a caer, lo vamos a tirar abajo. Pero yo no he leído lo mismo con el capitalismo, se va a caer, o lo vamos a tirar abajo. Que sería interesante leer eso en algún momento, esa posición. Pero les decía, me parece que es una posición también extendida de los psicólogos, ¿no? Esto es inevitable, es lo que hay. Bueno, yo en mi pequeño mundito puedo llegar a hacer algo, pero las condiciones serán estas. Voy a citar a un autor, a un psicólogo, que entiendo que es un referente, a Fabián Maero. Voy a citar un texto que lo publicó con motivo de la asunción de Milei, que se llama La terapia como resistencia. Voy a citar algunos párrafos de ahí para que veamos esta idea que les planteo, que cito este texto porque me parece que está bastante claro ahí, pero no es el único. Podría citar psicoanalistas, podría citar otros psicólogos también que plantean esta idea. De hecho, yo la tomé esta cita porque la vi muy replicada en redes sociales por colegas. Y me llamó la atención de, bueno, por qué todos comparten esta idea. Les leo la cita. La primera, la terapia como resistencia, le decía, se llama el texto. Dice: la resistencia denomina a la acción colectiva que se opone a un poder que es superior en recursos, pero sin llegar al enfrentamiento abierto de la guerra o la guerrilla, ni la exhibición pública de la revolución. ¿Sí? Resistencia o revolución. La revolución sería una exhibición pública, como un extremo. Siguiente cita, ya en relación a la terapia, dice el autor. La terapia asume el trabajo subterráneo de la resistencia, socavando lo que parece inconmovible. Cada palabra, cada silencio, cada pregunta, cada intervención forman parte de una estrategia de zapa contra un enemigo que no puede ser enfrentado abiertamente, ¿no? Que no puede ser enfrentado abiertamente. Es imposible. No se despliegan solamente técnicas, sino que se despliega una estrategia de resistencia que hace foco en múltiples puntos de conflicto, que los gasta, los desgasta, los cuestiona y debilita. Una estrategia que abre posibilidades, pero no determina una dirección, que intenta permitir un mundo más libre para ser moldeado por la propia persona. ¿Sí? Nuevamente, la cuestión de la persona, que modifica lo que puede llegar es a resistir en su entorno, en su agenciamiento, en su espacio. Y la última cita dice, al final del texto: hace unas semanas, un amigo me recordó la historia del niño y las estrellas de mar. Un niño pequeño corría por la playa, tomando las estrellas de mar que habían quedado varadas en la arena, condenadas a una muerte segura, y devolviéndolas al mar. Un hombre pasa por allí, lo ve y le dice que su esfuerzo no tiene sentido, que hay miles de estrellas de mar varadas en la arena de la playa y que no hay manera de salvarlas a todas. Ese esfuerzo no importa. El niño abre su mano para mostrarle una estrella de mar que acaba de recoger, la lanza al mar y responde: a esa estrella sí que le importa. No podemos ganarle al mar, pero podemos resistir terca, subterránea y ferozmente. Así finaliza el texto. Lo cual a mí me hace preguntar, ¿cómo sabe
el autor, que no podemos ganarle al mar. ¿Cómo lo sabe? Por ejemplo, ¿cómo sabe que el sistema no podría cambiar? Que el capitalismo sería inevitable. No, porque está hablando de esto, ¿no? Del sistema de lo macro, de las condiciones materiales de existencia que nos atraviesan en una sociedad, globalmente. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo alguien puede saber eso? ¿Está basado en la evidencia? ¿Eso es un efecto de la... o es un prejuicio? ¿O es una ideología que uno podría cuestionar? Como una teoría, ¿no? Uno podría contraponerle otra teoría. Quiero decir, no es un hecho de la realidad. Hay una lectura en esto que está haciendo. Y me parece que esa lectura es muy compartida por colegas. Me pregunto yo entonces, esta idea, ¿no? Como de base, ¿no? Que el sistema que tenemos es inevitable. ¿Qué consecuencias tiene para la clínica? ¿Qué habilita? ¿Qué no habilita? En este sentido, me parece que hay un movimiento que se ha producido en las últimas décadas de la posibilidad para pensar otros mundos posibles. El marxismo propone que el capitalismo genera unas contradicciones internas que eventualmente van a llegar a una lucha abierta de clases. Ha ocurrido en la Revolución Rusa y estallidos sociales ha habido, por ejemplo, en Chile en 2019, independientemente de lo que ocurrió luego, ¿no? Porque el problema, vamos a ver, es el problema que es cuando no se coordinan, cuando son focos separados, que no termina de armar algo, por ejemplo, toda Latinoamérica, supónganse, contra el imperialismo. Terminan siendo focos, a veces. Entonces, la idea del marxismo era que el capitalismo mismo genera a sus sepultureros, ¿no? Genera las propias condiciones para la revolución. Me parece que la filosofía francesa, por ejemplo, Foucault, Deleuze y Guattari, autores que tienen mucha pregnancia en nuestro medio académico y sí, me parece que han hecho un movimiento de que esta idea de que el capitalismo va a producir eventualmente su propia destrucción, se ha transformado en donde hay poder hay resistencia. No sé si la han escuchado alguna vez. Siempre que hay poder hay resistencia, hay posibilidad de resistencia, que en Argentina la popularizó Leonor Silvestri, esa cita de Foucault. Pero no es lo mismo resistencia que revolución. Resistencia puede ser del individuo, de la persona en su mundito, o con su pequeño grupo. Para esto quería citar un fragmento de Historia de la Sexualidad de Foucault, una cita que no es muy tomada en cuenta, pero me parece que es interesante para pensar este punto. Dice Foucault, en el volumen 1 de Historia de la Sexualidad: así como la red de relaciones de poder concluye por construir un espeso tejido que atraviesa los aparatos y las instituciones sin localizarse exactamente en ellos, así también la formación del enjambre de los puntos de resistencia surca las estratificaciones sociales y las unidades individuales. Y es sin duda la codificación estratégica de esos puntos de resistencia lo que torna posible una revolución. Un poco como el Estado reposa en la integración institucional de las relaciones de poder. La idea de Foucault es, hay múltiples focos de poder, hay múltiples focos de resistencia. Si esos focos de resistencia se coordinan, es decir, se alinean estratégicamente, produce una revolución. O sea, las revoluciones ocurren cuando se juntan, por ejemplo, clase trabajadora, estudiantes, jubilados, los múltiples sectores de la sociedad vulnerados. Que me parece que eso es lo que no está ocurriendo en este momento. Por ejemplo, está la lucha de los jubilados, la lucha de los estudiantes, la lucha de los despedidos de tal lugar. Y nos están juntando todos en una gran ofensiva contra el gobierno, ¿no? Por ejemplo, ahora que está toda esta cuestión del hospital Bonaparte, de que lo quieren cerrar, no hay información oficial de que no lo vayan a cerrar. ¿Cómo se coordinan las tomas de las facultades para una acción colectiva que no sean focos de resistencia separados? Está bien, desde un espacio terapéutico no vamos a generar eso, pero al menos desde un espacio terapéutico podemos no dejar de pensarlas como luchas separadas, ¿no? Las luchas del feminismo, las luchas de las personas trans, las luchas de las personas discapacitadas, la lucha de las personas racializadas. Hay que pensar la transversalidad que tienen en un sistema de producción que va más allá
de cada uno de esas particularidades. Sin desconocer las particularidades, ¿no? Pero entendiéndolas, qué es lo que lo aglutina, ¿no? Me parece que 2 puntos, yo dejo planteado el problema, no tengo la solución a esto, pero me parece que desde nuestra posición como terapeutas, como psicólogos, como psicoanalistas, en primer lugar podemos o deberíamos no naturalizarlo, el sistema, como la cita que les leía antes, ¿no? Esto es lo que hay, no hay nada que hacer, bueno, sí, podemos resistir un poquito vos, pero hasta ahí. Bueno, no lo naturalicemos, el primer punto. Y el segundo punto, no separemos, no pensemos las luchas como asuntos separados, pensemos cuál es su transversalidad. Para finalizar, y ya que estamos, vamos a citar a Marx. Dice, solo en el colectivismo, me voy a referir a este problema que ahora está, la cuestión de la libertad tan vapuleada, ¿no? Que este significante está en disputa. Dice Marx, solo en el colectivismo adquiere el individuo los medios que le permiten desarrollar íntegramente sus potencialidades. Por consiguiente, solo en el colectivismo es posible la libertad personal. Muchas gracias.